la bienvenida al doctor Carlos Fonseca, director de Colciencias. Estaba reciclando, que se acaba de unir al grupo. Estamos aquí hablando de las islas de la basura y ahora hablando de la producción de basura. Y me dirijo a un tuit que nos acaba de llegar. El problema son las grandes potencias económicas que son las más contaminantes. Eso es verdad, ¿no? Por supuesto. Hay inequidad también en la producción de basura. Por supuesto, por supuesto. Y una de las nuevas islas que se está formando es en el Mediterráneo noroccidental, que recibe las basuras de Francia, de España y de Italia. Y el otro polo es el mar de Asia, sur del Asia, que recibe la basura de 1.800.000 chinos, que si bien no es una potencia económica, pues es uno de los países más poblados y más productores de basuras. Doctor Fonseca, 1 kilogramo de basura por habitante al día. Sí. ¿Qué hacer? ¿Es esto sostenible? ¿Qué hacer con tanta basura? Ya lo han dicho mis colegas. Lo primero es que tenemos que reducir el consumo. Suena difícil en una sociedad que se ha acostumbrado a consumir, que cree que el éxito es consumir más. Y vamos a tener que reflexionar mucho sobre si todo lo que consumimos tiene sentido. Hay entonces que preguntarse si estamos produciendo bienes para que duren poco o si es necesario volver a pensar en bienes que duren más. Si todo lo que necesitamos realmente lo necesitamos o no. El problema es que el crecimiento económico, digamos, toda la teoría del crecimiento económico está basada hoy en día sobre mayor consumo, sobre que el individuo por cápita consuma cada vez más. Y eso ha llevado a la economía de la obsolescencia. Cada vez más se fabrican cosas que duren menos. ¿Por qué no aplicamos la obsolescencia? Porque... Bueno, la obsolescencia es cuando yo era chiquito uno heredaba la ropa de sus mayores. Hoy en día esa ropa ya nadie la hereda porque es tan frágil, está elaborada con unos materiales tales que lo único que hay que hacer con buena parte, por ejemplo, de la ropa, para hablar concretamente, es botarla, porque ya no sirve para reuso. Y así con todos los computadores. Pero en el es caso de los verdad computadores, que los productos electrónicos son producidos de manera a que tengan una vida útil. Bueno, el caso corta. del bombillo es la clásica. El caso del bombillo es el clásico, que en el a principios del siglo pasado, hubo un acuerdo entre las dos grandes productoras de bombillos y dijeron, un bombillo no puede durar más de 1000 horas, cuando en esa época tenía la tecnología para que durara 20.000 horas. Dijeron no, el negocio no es producir bombillos de 20.000 horas, sino de 1000 horas, y fijaron eso. O cuando en la DuPont fabricaron la media de seda para la mujer. Llegó el técnico donde el presidente lo pone y dijo, mire, aquí hay una media que puede durar 10 años. Y me dijo, no me sirve, hágamela para que dure una día, semana, un o sea, para que se rompe en un día. Eso es la cultura de la obsolescencia, que usted produce productos que claramente se acaben muy rápido para que tengan que comprar más otros productos. Y va además obsesionando a la gente con una cantidad de cosas que no se necesitan, que usted tiene que consumir por estatus, no sé qué. Y toda la teoría del crecimiento económico está basada en eso, es que el problema no es menor. Entonces hoy en día, dígale a qué país que produzca pues productos de largo ciclo, ¿no? Los automóviles. Bueno, uno puede tener automóviles que duren 50 años, 70 años. Obviamente nadie va a fabricar automóviles que duren 70 años porque la industria automovilística del mundo quebraría. Entonces el problema es que estamos metidos en un sistema de política económica macro que genera toda la basura del mundo y que cada vez va a generar más basura. Si seguimos metidos en eso estoy de acuerdo con el doctor Fonseca, hay que cambiar el modelo. Cambiar el modelo macroeconómico del mundo. La economía. La economía. Es lo que hay que cambiar. Exacto, pero hay que buscar un tipo de economía que no se quiebre y que produzca cuestiones más durables y menos basura. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mientras tanto. Lo que pasa es que esa mirada tan estructural pues conduce, digamos, a una perspectiva muy apocalíptica. Pues estamos en una perspectiva muy apocalíptica. Porque mientras no cambiemos, entonces, pues los patrones de consumo
el modelo económico y los fundamentos, digamos, que mueven la economía del mundo, pues estamos condenados al fin del mundo, ¿no? Estamos condenados al fin del mundo. Ahora, yo lo que sí creo es que pues el momento en el que hemos llegado nos invita a una reflexión, por supuesto, y nos invita también a producir no solo políticas locales o nacionales, sino también grandes acuerdos internacionales que permitan regular e intervenir patrones de consumo, ¿no? Que controlen, ¿no? y que ayuden también un poco a romper la lógica con el que, no solo con la que consumimos, sino con la manera como tratamos finalmente lo que consumimos, ¿sí? Porque el problema no está solo en que tengamos, digamos, una compulsión por el consumo, ¿no? Sí. Que se convirtió, digamos, en una cultura universal, sino que también tenemos una deficiencia en saber cómo tratamos finalmente lo que queda de lo que consumimos. ¿Qué hacemos, entre tanto, con tanta basura? ¿Cuál es el manejo más adecuado, doctor Fonseca? En realidad, con la basura tenemos que hacer las 5 R's, pero tenemos que hacerla así los demás no lo estén haciendo. Es una actitud personal. La primera es reducir. ¿Por qué estoy generando tanta basura? Reducir. No importa que los demás la generen, pero hay que asumir una posición personal. Incluso vamos a tener que decir, voy a comer menos carne para que no se dañen tantos bosques y tantos humedales. Voy a consumir menos bolsas de plástico. Voy a consumir menos carne porque la ganadería es agresiva contra el medio ambiente. Es tremendamente agresiva. Los colombianos comemos mucha carne y puede ser que tengamos que reflexionar sobre eso. La segunda es, sin lugar a dudas, reutilizar. Hay que reutilizar muchas cosas. Si tenemos un frasco de vidrio, puede servir para otras cosas. Eso también es importante. La tercera es reciclar. Sin lugar a dudas hay que reciclar. Las llantas que estamos botando pueden molerse y meterse al asfalto para que dure 2 veces y media más. Los Andes, la Universidad de los Andes y la Nacional han hecho esas pruebas en Bogotá y el asfalto duraría 2 veces y media más. De hecho, en Canadá ya han construido vías recicladas. Y en México son usadas. 16 estados de los Estados Unidos trabajan en eso. La cuarta R. La cuarta, sin lugar a dudas, es recuperar, pero recuperar tiene una dimensión mucho más grande todavía y es incorporar a la economía en diferentes formas todos los materiales. Y la última, sin lugar a dudas, es reflexionar sobre si este modelo que estamos siguiendo, ¿a quién le está sirviendo? ¿Realmente está sirviendo para que seamos una sociedad más inequitativa, una sociedad menos sostenible? Necesitamos ser más sostenibles y más equitativos. Y una de las formas, sin lugar a dudas, es ser mucho más responsable individualmente ante la sociedad. Bueno, yo tengo otra R. ¿Cuál es? Yo tengo una R que es la R de revolución. Porque yo me pregunto, si esas 5 R's que acaba de decir Carlos Fonseca son suficientes para resolver la magnitud del problema que tenemos enfrente. El cambio climático nos está llevando antes de 2050 a los 2 grados, a partir de los cuales es imposible la vida. Los científicos han llamado... ¿Cuál es el vínculo entre cambio climático y basuras? La producción y el consumo. Ese es el vínculo entre el cambio climático y basura. El problema del cambio climático no es un problema de la atmósfera, es un problema de la producción y del consumo y del modelo de desarrollo. Es un problema económico antes que todo. Claro, entonces, y del modelo. Entonces, la verdadera R que nosotros debemos implementar, Carlos, es la gran revolución epistemológica de la civilización humana, la gran revolución de la economía, otro modelo económico tenemos que inventar. Pero mientras la hacemos, Antonio, mientras la hacemos, tenemos que los plásticos. Yo vengo de una revolución y me ponen en otra, pero mientras hacemos esa gran revolución... ¿Qué hay que hacer? Rellenos, incineración, ¿cuál es el camino? ¿Qué toca hacer con la basura que se está produciendo? ¿A dónde tiene que ir? Yo creo que, digamos, la humanidad tiene que seguir avanzando en ponerle mucho más dientes a los acuerdos y a las convenciones internacionales que ayuden, digamos, a regular los patrones de consumo y de producción que hoy tiene el mundo. Mientras hacemos esa gran revolución, que yo no sé si la haremos,
y perdónenme un poco el escepticismo. O sea, en la esa revolución materia, está ¿sí? hecha. Si vemos Sí, aquí los... pero mientras cambiamos, digamos, mientras revolcamos todo el modelo de desarrollo que hoy tenemos, pues tenemos que seguir avanzando en mejorar las condiciones del modelo de desarrollo que hoy impera en el mundo. Y eso ¿qué pasa. hacemos con las basuras, Antonio? Bueno, yo creo que, digamos, lo ha dicho Fonseca. Me parece que, digamos, las ciudades del mundo han avanzado en la perspectiva de basura cero y en toda la perspectiva, digamos, de modificar todo el sistema, digamos, toda la cadena, ¿no?, de clasificación, de recolección y de disposición final de los residuos que producimos. Recolección y en las grandes ¿qué ciudades se deben hacer? Que algunos países incineran sus basuras. ¿Se debe incinerar? No. ¿Por qué Yo no se creo debe que incinerar? Tenemos que ser capaces, con la tecnología demuestra cuál es la estrategia de una civilización frente a su medio. Debemos escoger tecnologías que utilicen las 5 R's. Ni los rellenos ni la incineración son el mejor camino. ¿Por qué? Porque los rellenos dejan una cantidad de materiales sin usar. Porque los rellenos son la demostración de que despreciamos la naturaleza. Ok, ¿y la incineración por La qué no? incineración es porque es la más fácil manera de deshacerse del cuerpo del delito, de no pensar en que podemos de nuevo utilizar esos recursos. Hay muchas más formas de utilizar todos esos materiales que la simple incineración. Pero hay un tema fundamental, es tecnologías para producir con emisiones cero, con residuos cero. Y el mundo tiene que claramente generar los incentivos, las normas, etcétera, etcétera, para que cualquier cosa que se produzca genere residuo cero. Pero es posible, eso es posible. el residuo cero, o sea, es posible. No, es posible, tecnológicamente es posible. El mundo tiene que entrar, digamos, voy a dar un ejemplo. Corea hizo una cuestión extraordinaria en la pasada crisis económica. Dijo, ¿dónde centro mi estrategia económica? 90.000 millones de dólares le metió al tema de tecnología verde, que básicamente va dirigido a producir residuos cero. ¿No? Y algo similar hizo Alemania. Entonces, hay una posibilidad que es justamente generar procesos productivos en que no haya basura, que no haya residuos, y a su vez todo lo que consumimos se pueda reciclar. Pero tecnológicamente es posible. Me siguen hablando de la fuente, no me hablan de qué hacemos una vez la basura está ahí. Pero yo quiero hacer el siguiente comentario, digamos. La perspectiva de basura cero, de residuos cero, digamos, es una perspectiva que todo el mundo defiende. Yo, por ejemplo, creo que tenemos el problema de que mientras lleguemos al residuo cero o a la basura cero, pues vamos a tener que tener rellenos. O sea, es que, por ejemplo, San Francisco reutiliza el 72% de los residuos, pero necesita un sitio en donde depositar el 30%, el 28% restante, mientras llegamos al residuo cero. Eso es claro. Sí, o sea, por eso, o sea, siendo realistas, siendo crudamente realistas, necesitamos pensar cómo vamos a tratar los residuos que de todas maneras quedan, así apliquemos modelos de basura cero. No, pero el problema es que con esa política usted puede aplazar infinitamente la solución. Hay que ir con cuestiones mucho más Claro, pero para aterrizar el debate. Para aterrizar el debate, ¿podemos llegar a residuo cero, por ejemplo, en basura electrónica? ¿Cómo hacemos un computador que no produzca basura? ¿O cómo hacemos unas baterías que no produzcan basura? Pido la palabra. Yo creo que no podemos llegar a residuo cero en nada. El residuo cero no es posible. Si el residuo cero es posible, está mal hecha la física. Y el desarrollo sostenible tampoco es posible. Entonces yo insisto en que en la primera fuente que nosotros debemos trabajar es en la fuente conceptual que engendró todos estos conceptos. Sí, en la gran equivocación del desarrollo y la gran equivocación de este modelo de civilización es haber creído que actuábamos sobre un planeta infinito, cuando en realidad estábamos sobre un planeta que es finito. A las sociedades primitivas, o sea, tenemos unas sociedades de consumo, ¿qué hacemos? Esa es una realidad fáctica. Claro. Y entonces con esas realidades de consumo lo que tenemos que pensar es qué alternativas encontramos
crudeza y con realismo, Claro. para poder, yo mitigar los impactos de esta sociedad de consumo que finalmente es la que gobierna el mundo. Tenemos que reinventar el modelo de esta sociedad. Quería no señalar vamos a volver a la un sociedad trino que primitiva nos tuya, acaba de pues. llegar No se trata de sobre nuestras comunidades indígenas que ya poseen el saber y la experiencia de cómo vivir, Por ejemplo, que es lo que ustedes el buen están... vivir. Pero No, sobre esa teoría yo creo que es muy idealista. Pero más idealista que las ustedes... comunidades, no, las comunidades indígenas del Amazonas, ¿por qué fueron viables? Porque están en un territorio enorme y generaron tecnologías que les permitía ir rotando en la región amazónica, pero parte de las tecnologías indígenas las rompió el tema demográfico. Obviamente tienen muchas tecnologías de las cuales debemos aprender, pero muchas comunidades hoy en día indígenas no son más viables con sus propias tecnologías por la explosión demográfica. Entonces, digamos, hay un tema que uno no puede olvidar, y es que el mundo pasó muy rápidamente de 1.000 millones de habitantes a 7.000 millones de habitantes. Entonces, digamos, la cuestión demográfica no es una cosa menor. Hay 7.000 millones de personas que tienen que satisfacer necesidades. Hay unas tecnologías que se han desarrollado maravillosas para proveer esas necesidades, y así seamos muy cautelosos en su utilización, se van a producir residuos. Bueno. Entonces, de todas maneras, la pregunta es cómo, mientras tanto, Pero en el mundo ¿no? de hoy, en el mundo donde los residuos se producen, en el mundo donde los países desarrollados envían su basura electrónica, la exportan a los países más pobres, ¿qué se debe hacer? ¿No tienen estos países pobres el derecho a decir recibo la basura para recibir ingreso? ¿O no? ¿O es algo que debería en la regularse teoría- a nivel internacional? En la teoría económica convencional, uno tendería a aceptar un modelo en donde hay ahí una posibilidad de algunos ingresos, pero esa teoría está revaluada. En lo que creo que tenemos que empezar a construir es en una nueva economía, en una nueva teoría de la economía. Cuando Manuel plantea lo de la revolución, las revoluciones necesitan de una nueva teoría siempre para explicar el mundo. Lo que estamos haciendo es una economía que responde a un mundo que ya no existe. Hoy tenemos un mundo de cambio climático, un mundo en donde la humanidad, como dice Manuel Rodríguez, creció tanto que ya la Tierra se manifiesta como un ente finito y necesitamos entonces una nueva economía. Por eso Stern, por ejemplo, en su informe ha dicho la significación económica del cambio climático, porque entonces nos recuerda, como plantea Manuel Guzmán, lo de la entropía. Y aquí quisiera hacer una pequeña contribución. Es cierto que toda acción humana, que toda actividad socioeconómica genera entropía, y eso está explicado en lo del cambio climático, pero hay unos residuos que podemos minimizar. De todos modos, sí podemos minimizar los residuos, y hay que hacerlo. Lo podemos minimizar mucho, y sobre los indígenas yo diría lo siguiente: el tema de los indígenas, en lo que respeto profundamente a los indígenas, y quien hizo el trino tiene razón, es que las comunidades indígenas escuchan la naturaleza. Sí. Escuchan la naturaleza, y el hombre contemporáneo, nosotros, los que estamos aquí sentados, hemos tenido la arrogancia de no escucharlo, y eso nos está llevando a problemas como el de cambio climático, en la cual hubo unos campanazos muy fuertes y seguimos despilfarrando los combustibles fósiles en forma totalmente innecesaria muchas veces. Les quiero hacer una pregunta. Aquí ustedes hablan de cambio de modelo económico como una necesidad. Me acaba de llegar un trino que dice que Suecia le compra basura a Noruega. ¿La basura en sí no podría ser también un bien transable que encaje en este modelo económico? No, si ya compramos mucha basura, en muchas de las cosas que compramos. Lo único que hacemos es comprar basura. Mucha basura. Hay que comprar menos basura. ¿Para qué le compra Suecia basura a Noruega? Porque es un buen negocio. Las botellas de gaseosas, PET, China te compra todas las botellas que tú le vendas y te los devuelve en chaquetas. En vestidos. Te compra a $600 la tonelada y te devuelve a $12,000 en chaquetas.
la tonelada. Entonces, en ese sentido... ¿Pero es exactamente basura o es material reciclado, digamos? Botellas de basura, botellas de PET. Sí, por eso. Ahora, lo que pasa es que el reciclaje tiene el límite tecnológico. ¿Cuál es el límite? No, hay cuestiones que se pueden reciclar con ganancia económica, pero hay cuestiones que muchos países reciclan subsidiándolas con fondos públicos. Claro. Sí. La mayor reciclaje que se hace en el mundo es subsidiado por el reciclaje es costoso. Porque el reciclaje, la idea de que en la basura de Bogotá está el gran negocio es incorrecta. Claro. Si usted quiere reciclar la basura de Bogotá, en la ciudad de Bogotá tendría que subsidiar parte de ese reciclaje para que sea negocio, porque de otra manera no lo es. La planta de la buena parte del reciclaje del mundo, como es el que tiene Suecia y tal, es sobre materiales que ya tienen la tecnología y que es un gran negocio, pero no es la compra de basura indiscriminada, es una basura muy seleccionada. No es que nosotros cojamos las 6.000 toneladas diarias de basura de Bogotá y las exportemos para aumentar el producto de Bogotá. Pero ¿por qué usted me dice que habría que subsidiarlo? Muchísimos municipios en Estados Unidos producen mucho dinero a través de su programa de reciclajes. Para los materiales que están seleccionados, es falso decir que reciclar toda la basura del mundo sería un gran negocio. No puede serlo, porque la tecnología no da para eso. Entonces, si quisiéramos reciclar toda la basura que se produce en Bogotá y en Colombia, el Estado tendría que subsidiar, por ejemplo, el negocio del papel reciclado. Hay un tipo de papel reciclado que no compite con el papel producido por Cartón de Colombia, por no sé quién. Entonces, usted tiene que subsidiar a ese señor para que sea competitivo, ¿no? Y así con una cantidad de cuestiones reciclables. Y ese es como se hace buena parte del reciclaje en el mundo. En eso hay una gran equivocación. Entonces, claro, uno de los futuros posibles es el reciclaje, pero para hacer reciclaje de muchos materiales se requiere un desarrollo científico y tecnológico y unas inversiones enormes para poder reciclar. Y eso lo tienen que hacer los estados porque el sector privado no tiene mucho interés en hacer eso. A menos que en el precio metamos los costos en los reales. Costos de producción usted puede incorporar, no cargado a los fondos públicos y a los fondos estatales, sino a los agentes económicos, en este caso a las industrias, ¿no?, que reciben el reciclaje, cargar eso a los costos de producción, que es otro debate económico sobre quién paga el reciclaje en el mundo, porque el reciclaje es costoso. Bueno, les hago una pregunta muy rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Es posible una regulación nacional sobre basuras y una regulación internacional sobre basuras? Yo creo que sí. Sí, ambas cosas. Yo creo que ambas cosas, sí. No, en Colombia existen las regulaciones. En Colombia existen todas las regulaciones. Pero hay que subirlas. Existen las regulaciones. Existen las regulaciones, no se cumplen. Hay un problema de muchos municipios que son ricos y que hacen unos rellenos sanitarios en forma inadecuada, ya sea por corrupción, por incompetencia, lo que sea. En Colombia existe regulación y si se cumpliera la que hay, solo la que hay, que no es suficiente, estoy de acuerdo con el doctor Fonseca. Es que hay que hacer las dos cosas. Lo haríamos muy bien. Entonces el problema no es tanto de regulaciones, sino que se cumpla con la ley. ¿Y a nivel internacional se necesita un régimen internacional de basuras? A nivel internacional sí, por supuesto, porque todos los temas hoy van a la esfera internacional, como nunca antes. ¿Se necesita un régimen internacional de basuras? Y nacional. Acabamos de lograr que en la reforma tributaria un artículo obligue a Colciencias, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Hacienda a presentarle al país una propuesta de impuestos verdes en unos 6 meses, que nos va a permitir corregir muchos de esas externalidades negativas que causa la basura, que causa la contaminación. Ojo, hay regulaciones internacionales sobre la basura. Existe el convenio de Basilea, que regula todos los desechos tóxicos y peligrosos. Químicos. Existe esa convención. Y existe la de contaminantes orgánicos persistentes. ¿Pero hay algo de plásticos? En la de Basilea, claro, hay en muchas. En la de Basilea. Bamako tiene hay los más tóxicos están en la de Basilea. Los que se degeneran en cuestiones tóxicas están en la Basilea. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Le propongo a los tuiteros que sigamos este debate. ¿Es posible avanzar en una regulación más estricta a nivel internacional sobre el tema